Muy buenos días. El Evangelio el día de hoy es una historia. Y ya me has oído decir que me fascina mucho cuando veo historias en la Sagrada Escritura, porque indudablemente es también nuestra historia. Particularmente el episodio que vemos el día de hoy en el Evangelio está tan lleno de drama, tan lleno de situaciones diferentes, contrastes, personas que tienen un encuentro con Jesús, unos son sanados, otros se enojan, otros se llenan de asombro, otros le dicen a Jesús que se vaya. Vemos a los que van caminando con Jesús, vemos hasta endemoniados, muchos endemoniados. Si prestamos atención, esta pudiera ser nuestra vida. No voy a hablar del diablo, pero sí voy a hablar de quizás la acción que el diablo hace en nuestras vidas y no nos damos cuenta. O peor aún, cuando tratamos de seguir a Jesús y no nos damos cuenta que no lo estamos siguiendo, que más bien seguimos nuestras ideas, ilusiones, pero no hacemos su voluntad. Vamos a escuchar el Evangelio y aunque trato de no pasarme de 10 minutos en cada video, y trataré de no pasarme, presta atención, porque en los detalles, indudablemente en los detalles es donde Dios nos habla. El amor habla a través de los detalles. Dice así: Después llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que moraba entre los sepulcros. Nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían maniatado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, de suerte que nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió, se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de ese hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pacía al pie del monte. Ellos le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Jesús se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2,000, se arrojó al mar de lo alto del cantil y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su territorio. Cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Es un texto difícil. Hay tanto de qué hablar. Número 1, pensemos un poco en el endemoniado. Cuando el demonio ataca a una sola persona o cuando una persona individual le abre la puerta al demonio y éste entra en su vida, desde adentro el demonio va a tratar de destruir a la persona. No va a haber quien pueda contentar a esa persona y nada lo va a poder detener. El texto dice que de día y de noche andaba vagando entre sepulcros.
Hablemos de una manera análoga en nuestra vida. A veces, cuando una persona no le abre el corazón a Dios y lo tiene encerrado, está tan incómoda que padece de insomnio, que de día está de mal humor, que siente que ni el sol la calienta, o quizás en la noche anda vagando entre sepulcros, cantinas, bares y no sé qué tantas cosas. ¿Por qué? Porque no descansa. Y es que no descansa el alma hasta que encuentre a Dios. Pero esta persona, tratando de buscar consuelo, lo único que hace es herirse y lastimarse con piedras, pues nada va a poder sanar su corazón. Está endemoniado. Lo curioso es que este endemoniado, como suele pasar en muchos casos, cuando está cerca de la presencia de Jesús, corre inmediatamente la persona y se postra a los pies de Jesús. Y claro está que Jesús no va a aceptar ningún elogio de un endemoniado si antes no queda liberado. Jesús le dice al demonio: sal de él, y el demonio empieza a suplicarle. Cosa y detalle interesante, que no quiere salir de esa región. ¿De qué región? De los sepulcros. No quiere apartarse de una región y pide ir a los cerdos. Curiosamente, los cerdos es un animal prohibido para los judíos. Es un animal que es considerado impuro. Si tú eres judío y vivieras en aquella época y tú comías carne de cerdo, quedabas en pecado. Entonces, ¿qué hacían ahí tantos cerdos? Había un negocio de cerdos. El día de hoy, hablemos de manera análoga. ¿Qué negocios de cerdos hay entre nosotros? ¿Qué negocios de pecado hay? Estos demonios no quieren irse lejos, quieren estar ahí en el territorio que les corresponde, entre sepulcros, entre los cerdos, en el pecado, en la vida vacía, sin esperanza, de sombras. Ese es el territorio de ellos. Jesús se los concede. ¿Y cuál es la consecuencia de aquellos en donde entra el demonio? Los cerdos se precipitan al mar y mueren. Si la persona no logra cambiar y siempre está siguiendo sus pasiones, siempre está siguiendo sus vicios, sus pecados, va a ir a morir, a la destrucción de su propia vida. Pero ahí no acaba la historia. Los que cuidaban los puercos y los que eran testigos de aquel milagro, de aquella liberación, no se quedan con los brazos cruzados, van corriendo y le dicen al pueblo, pero no le dicen al pueblo: aquí hay un profeta, un hombre de Dios, un hombre que nos sana. No, seguramente la noticia fue: nos han tumbado el negocio, nos han quitado los cerdos. Aquel que habíamos tratado de encadenar en el sepulcro ahora está sentado y en su sano juicio. Ya no tenemos control ni podemos controlar a aquel que ahora tiene sano juicio, y nos han quitado el negocio, los cerdos, el pecado, las tinieblas, la manipulación. La gente que aparentemente estaba en su sano juicio llega con Jesús y le suplica que se vaya de ese territorio. ¿Quiénes eran más peligrosos? Aquellos que aparentemente están en su sano juicio y que no quieren recibir a Jesús a causa de su negocio de los cerdos, o aquel hombre que estaba siendo atormentado. El hombre singular se hería a sí mismo, sufría, pero en medio de su locura tuvo la capacidad de reconocer a Jesús y de pedirle ayuda. En cambio, aquella multitud de gente que vivía en la ciudad y que vivía a expensas de los cerdos, a expensas del pecado, a expensas de oprimir a otros, esos son más peligrosos, porque se acercan a Jesús no para pedirle que los sane, sino para pedirle a Él que se vaya. Jesús se retira de esa región. Jesús no va a entrar a un lugar donde no es bienvenido. Aquellos que aparentemente estaban en su sano juicio, aquellos que se sentían en la capacidad de poder atar con grilletes a ese endemoniado, eran los que necesitaban más del amor de Dios, eran los que necesitaban ser sanados, eran los que necesitaban que se les predicara el amor y la libertad. Y no
fueron capaces de reconocer eso. Para mí, ellos son más responsables o más peligrosos porque las consecuencias de ese acto es para toda esa ciudad. Aquellos que vinieron de aquella ciudad para decirle a Jesús que se fuera, impidieron al resto tener un encuentro con Jesús. En cambio, aquel endemoniado solo, que se hería y se lastimaba a sí mismo. Aquellos lastimaron a todos los demás por impedirles que la salvación llegara a su casa. A veces nosotros así estamos. Pudiéramos pensar, ¿qué es lo que le movió a aquella ciudad el decirle a Jesús no entres? Porque quizás vieron que Jesús les estaba quitando sus negocios de puercos, es decir, su negocio de pecado. Porque quizás tenían miedo de que Jesús fuera a sanar completamente a todos los de su casa y ya no tuviera necesidad de acudir a ellos, ya no tuviera necesidad de acudir a sus vicios. Es importante que nosotros podamos pensar eso, que Jesús sí viene. Cuando tú dejas que Jesús entre a tu casa, cuando tú dejas que Jesús entre a tu ciudad, sí hay una pérdida. Aquellos lo supieron muy bien. Si Jesús entra, vamos a perder nuestros puercos. ¿Qué pierdes tú cuando Jesús entra a tu corazón? Lo que pierdes, con toda seguridad lo que vas a perder, también son los puercos, porque estos se van a precipitar al mar, van a morir. Y al morir, tus cerdos que cuidas, lo que estás perdiendo es todos los temores, todas las angustias, pierdes rencores, pierdes tristeza, pierdes la pereza, pierdes los vicios, pierdes inseguridades. ¿Te das cuenta que si hay una pérdida? Pierdes aquello que te está lastimando interiormente, pierdes las cadenas que te aprisionan, pierdes la comodidad de vivir entre sepulcros. ¿Para qué? Para entonces poder acercarte a Dios y vivir correctamente. Tristemente, esta historia se ha repetido mucho a lo largo de los siglos. Cuando algunos pueblos, o incluso hablemos personalmente, cuando algunas personas que por querer prosperar rechazan a Dios, vemos que terminan arruinando su vida. Cuando algunas personas por querer tener seguridad no quieren nada que ver con la religión, terminan arruinando su vida. Cuando personas que por comodidad no quieren que Jesús venga a su vida, terminan arruinando su vida. Es decir, si tú quieres una verdadera prosperidad, no la vas a adquirir cuidando cerdos. No vas a adquirir una prosperidad en tu vida en actitudes o situaciones de pecado, de vicios, de egoísmo, de avaricia, de vanidades. No. Jesús va a venir a quitar esos cerdos. ¿Y entonces qué vas a hacer? Crecer, estar sentado, pensar correctamente, tener inteligencia, esforzarte, salir de tu comodidad. Este endemoniado, que no estaba ya endemoniado, era una persona más cuerda que el resto de la ciudad, quiere seguir a Jesús. Pero ¿seguirlo de qué manera? Sin un compromiso. Eso no se puede. Por eso Jesús le dice, no, quédate aquí y da testimonio en tu familia de lo que Dios ha hecho en ti. Ahí es donde se sigue a Jesús. A veces, ¿qué más quisiéramos? Que todo el mundo fuera sacerdote y fuera monja, religiosos, pero no es posible. Es necesario que también nos quedemos primero en nuestra casa y demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si no, correríamos el peligro de caer otra vez en una comodidad siguiendo a Jesús. No se puede. Entonces, a la luz de este evangelio pudiéramos nosotros reflexionar. ¿Qué cerdos Jesús ha quitado de tu vida? ¿Qué pecados, qué vicios, qué esclavitudes, qué cadenas, qué tentaciones Dios ha quitado de tu vida para que estés verdaderamente sano y en tu juicio? ¿O no será más bien que tú quieres tener a Jesús pero solo como adorno y no le dejas que Él toque tus malos negocios? ¿No le enseñas a Jesús
todos los rincones de tu vida donde Él tiene que llegar. ¿No le enseñas a Jesús el cementerio que llevas en tu interior? No, con Jesús hay que dejar que Él llegue, que Él hable, que Él nos libere, y hay que seguirlo como Él quiere que lo sigamos. Primero, tomando nuestra cruz de cada día y dando testimonio. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos sana, que nos libera, que nos restaura, el único Dios que nos da una verdadera prosperidad, librándonos de todas nuestras cadenas y centrándonos en lo que verdaderamente es importante, el amor, la familia, la comunidad. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había dicho que no me quería pasar de 10 minutos y ya son casi 16 minutos. Muy rápido te digo esto. Como director espiritual que soy de algunas personas, lo más difícil para mí es precisamente enseñarles a tomar su cruz. Muchas veces nosotros queremos la vida espiritual como algo muy cómodo, como algo muy confortable, y en lugar de ir con el sacerdote como director espiritual a que me confronte, a que me saque de mi comodidad, que me ayude a crecer, a veces lo que queremos es a alguien que nos apapache, que nos cuide, que nos arrulle, y no es así. Jesús en varios textos del Evangelio, y San Pablo lo dirá, y en el Antiguo Testamento también encontramos esta frase: a quienes amas, corriges. Y en este caso Jesús quiere que esa persona siga creciendo, y la forma en cómo lo va a seguir es precisamente dando testimonio. Cuando el sacerdote le ha dicho a una que otra persona: no te dejo ir a ese retiro, quiero que te quedes a servir, o no tienes que prestar este servicio en la iglesia, quiero que cuides tu casa, que des testimonio primero en tu familia. Hay personas que explotan y dicen: este padre no es tan espiritual como yo creía. Yo pensé que él me iba a dar permiso de estar en todos los ministerios de la iglesia y echando incienso en el altar. Y a veces es más importante tomar la cruz, ir a tu casa, dar testimonio, porque a veces somos candil en la calle y obscuridad en la casa. No se puede. Vuelve a leer lo que Jesús le dice a este endemoniado que ya no estaba endemoniado: ve a tu casa y da testimonio. Con mucha frecuencia, la verdadera medicina que nos va a ayudar a sanar no sabe a dulce, sino que sabe amarga, pero es la que nos sana. Pretender que el seguimiento con Jesús es todo dulce y cantos y suavidad es una ilusión falsa. San Juan de la Cruz, doctor